Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco estar aquí en esta noche para escucharme. Les agradezco, también aprovecho a agradecerle al IBE por esta invitación de charlar estos temas que me parecen sumamente importantes e interesantes. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ahora, si hablo más al... Bueno, de todos modos, intentaré subir el tono de voz para que se escuche. Ahora sí. Me parece, arranco el tema diciendo que me parece un tema muy importante y no debatido, ¿no? Yo recién charlaba con algunos de los que están aquí y no hay mucho, ¿no? No hay mucha literatura, no hay muchas conferencias, no hay mucho en televisión, no hay mucho, ni siquiera el planteo, como bueno ni como malo, ¿no? Es decir, más bien hay como bueno, pero tampoco hay demasiado, ¿no? Entonces me parece bueno repensar, reflexionar esto, porque no es... Yo aparto diciendo algo. La New Age no es algo inocente. No es inocente. Después podrá tener distintas aristas y muchas, pero de inocencia, nada, ninguna. Entonces el título dice New Age en búsqueda, o nueva era, para los que no saben inglés, en búsqueda de un nuevo orden global o mundial. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en estos minutos es intentar conectar y describir a la vez qué es la New Age, que sea la New Age y que sea, o que intenta ser, esto que viene sonando hace un tiempito, no mucho, de nuevo orden mundial. Y sí, la New Age tiene algo que ver con esto, ¿no es cierto? Empiezo con una introducción. La New Age es ni más ni menos que un sucedáneo de la religión católica para las mentalidades modernas. Un sucedáneo, ¿no? Es decir, para la religiosidad light, que no quiere comprometerse ni desea que le dicten las adecuadas formas de relacionarse con Dios. No quiere horarios, ni templos, ni dogmas, sino simplemente una relación a como se me dé la gana con un Dios hecho a mi medida. Este es el trasfondo, digamos, ¿no? Este sucedáneo debe de todos modos suministrarse. Uno podría pensar, bueno, entonces si el hombre no quiere templos, ni dogmas, ni horarios, ni formas, podría ser que lo haga. No, pero este sucedáneo, que es la New Age, intenta hacer, debe suministrarse de todas maneras, dado que el espíritu religioso en el hombre le es algo por natural e irrenunciable. La percepción de que en la vida hay algo más que materia ha sido siempre un consenso de todas las culturas y por lo tanto es irreemplazable. La religión, ya lo saben bien los comunistas en este sentido, por mano del Papa Wojtyla, la religión es irreemplazable en los pueblos, ¿no? Sobre todo en los pueblos que está afincada y arraigada fuertemente. Entonces veamos un poquito, muchos y constantes han sido los intentos de suplantar, es decir, este no es el primero, ni mucho menos, de suplantar la verdadera religión católica de la faz de la tierra a raíz de querer tomar y recortar su verdad, ¿no? Y hacerla, como digo, a mi manera. El maniqueísmo, una doctrina antigua, oriental, del cercano oriente, que tanto sufrió y tanto denunció San Agustín, se introducía en las religiones adaptándolas a su contenido dualista. El bien y el mal son dos fuerzas contrapuestas, la primera representante del espíritu, la segunda de la materia. Y San Agustín tuvo que luchar mucho para erradicar ese pensamiento dualista, maniqueo, de las mentalidades católicas del siglo IV o V. La herejía en la Iglesia Católica, en general, por otro lado, no ha sido otra cosa que esto. El catarismo, por ejemplo, una herejía gnóstica medieval del sur de Francia, afirmaba dar la verdadera adoración a Dios, considerándose ellos los perfectos, así se llamaban,
y rechazando el matrimonio cristiano, por ejemplo, por considerar a la materia principio del mal y a la reproducción como un acto que mancillaba la pureza del alma. Rechazaban comer alimentos procedentes de la generación, como los huevos, la carne, la leche, y tenían toda una serie de artículos que hacía de su forma de vida un modo de culto religioso. Esto nos puede sonar parecido a algunas formas de vivencia relacionadas con la naturaleza hoy en día, ¿no es cierto? Proseguimos en el tiempo. El luteranismo, a comienzos del siglo XVI, intentó lo mismo: recortar desde el trasfondo católico lo que le molestaba y quedarse con aquello que iba de acuerdo a la forma de vida de la época. Hoy nos suena mucho esto de que la Iglesia tiene que adaptarse a la época, ¿no es cierto?, al tiempo, al mundo. Y junto con el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo y toda la égida protestante. Todas formas que de alguna manera se ven caprichosas a la hora de aceptar que sea la verdadera religión. Ya en la modernidad, más acá en el tiempo, el positivismo fue un movimiento filosófico y pseudo-religioso iniciado por el francés Augusto Comte. Y tuvo la misma idea. Creyó que la humanidad había atravesado 3 estadios, el teológico, el metafísico y el científico o positivo, y que la Iglesia Católica no era enemiga, sino que había ayudado a alcanzar a la humanidad el último estadio, pero que ya debía ceder su posición ante la nueva era positiva o positivista. Luego, ante el fracaso de las tentativas de nihilistas, ¿no?, como Nietzsche y Sartre, de llamar a una era de ateísmo, y pasada la primera mitad del siglo XX, con enormes guerras en cada década, se llega a una época en la que Occidente goza de una era de cierta paz, ininterrumpida por varios años. El hombre se relaja y la concepción religiosa también, adaptándose al hombre. Es la época del ecumenismo, en la que el diálogo entre las religiones intentará lograr un acercamiento de todo lo que tienen de bueno o de civilizado, no sin el riesgo de licuar sus propias posiciones y contenidos. Es en este tiempo en el que hace su irrupción la veneración del hombre occidental de bases cristianas a la concepción religiosa de Oriente. El hinduismo, el confucianismo y budismo darán forma a la espiritualidad de todo Occidente, pero este no es un proceso de sustitución, sino de mera asimilación en el que, a la manera maniquea, uno puede continuar siendo cristiano y añadir elementos de adoración orientales, de reflexión, de meditación, de lo que sea. Así lo describe también un autor especializado, es un norteamericano, se llama Douglas Grotius. Cito: esta nueva espiritualidad de la nueva era, porque el libro se llama Unmasking the New Age, desenmascarando la nueva era. Esta nueva espiritualidad de la New Age no es necesariamente reductible a las clásicas religiones orientales, no se confunde con ellas. Más bien, la inyección del este neopagano y las ideas ocultas en el pensamiento religioso occidental se ha de producir con esto una espiritualidad híbrida que toma la esencia de las religiones orientales, pero conserva algunos elementos de la visión judeocristiana del mundo occidental. Fin de la cita. Es aquí justamente con este colchón de ideas donde la New Age hace su aparición. Fin de la introducción. Se entendió como quiero situar a la New Age como algo que en otro momento se llamaba otra cosa, ¿no es cierto? Distintos nombres, pero más o menos la misma idea. Entonces veamos qué es la New Age. La nueva era de Acuario, como se la conoce, se inscribe dentro de este sincretismo religioso que hunde sus raíces en el ocultismo, la astrología, la teosofía, relativos a los inicios del siglo XX. Es, en un sentido, un determinismo astrológico en el que la historia se desarrolla de manera necesaria y en el que la libertad del hombre se ve sumida a una obediencia cósmica. En su carácter ideológico está asociado a un naturalismo en el que se involucran magia, brujería, alquimia y poderes superiores desconocidos que están presentes en la naturaleza de las cosas. La energía de los cuerpos cifra y determina las acciones éticas humanas y la capacidad de desarrollo y desenvolvimiento en la vida.
Según la astrología, esta era de Acuario ve la luz a causa de que la antigua era de Piscis, coincidente con el cristianismo, está tocando a su fin y una nueva era se levanta. Diríamos que la New Age se presenta no como una nueva forma de religión, porque no es solamente eso, sino como una nueva filosofía de vida, en la que aglutina elementos espirituales, religiosos, con concepciones de vida relativas a la salud o a la felicidad. Es decir, un poco de todo. Fuerzas, poderes, espíritus, energías, impulsos, son palabras para hacer entender al neófito, al que se está acercando a esto, cómo se manejan las fuerzas cósmicas del universo. Toda la ciencia y los avances filosófico-teológicos que hacían del mundo un lugar más seguro, porque había sido conocido el mundo, deben ser rechazados por la ignorancia que se exhibe como una nueva sabiduría socrática. Solo que en este caso la ignorancia es realmente cierta. Entre los muchos documentos magisteriales, de magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia, pienso que el mejor y más profundo análisis es sin duda el llamado Jesucristo, portador de agua viva, de agua de vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, del Pontificio Consejo de la Cultura del año 2003. Pueden buscar el documento. No hay mucho en ningún lado, de ningún tipo. Ahora, cuando hay, y en la Iglesia hay algunos documentos, creo yo, de todos, es uno de los mejores, o es el mejor porque resume todo, ¿no es cierto? Incluso tiene un glosario detrás, que recomiendo mucho, porque constantemente estamos escuchando términos que no sabemos bien qué quieren decir. Ahí está bien la implicancia. En este documento, se pone el acento en el claro peligro que importa para una sana vivencia del cristianismo el querer incorporar conceptos provenientes de esta pseudo-religión, pseudo griego significa falso, ¿no? Esta falsa religión, sobre todo en lo referente a observar las ideas relativas al concepto de salvación. El documento llama la atención sobre todo en ese sentido. En estas concepciones no hay necesidad de librarse del pecado, ni tampoco es necesaria la intervención de Dios para esto, sino que lo reduce a un solipsismo operante en la vida. No hay más Dios que uno mismo, y literalmente es así. Cito el documento. Para los cristianos, la salvación depende de la participación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y de una relación personal directa con Dios, más que de una técnica cualquiera a la que reduce la New Age. En el cristianismo, la salvación no es una experiencia del yo, una inmersión meditativa e intuitiva dentro de uno mismo, sino mucho más: el perdón del pecado, el ser levantado desde las profundas ambivalencias del propio ser. El camino hacia la salvación no se halla sencillamente en una transformación autoprovocada de la conciencia, sino en la liberación del pecado y de sus consecuencias. Fin de la cita. En la New Age, la meditación no es propiamente una oración, dado que esta es un diálogo con Dios, la oración, ¿no? La oración cristiana, sino que el objetivo es aislarse del mundo, llegando a un estado de no perturbación por los problemas propiamente humanos. La idea de llevar la mente en blanco o poner la mente en blanco nos describe mejor sus creencias. Poniendo la mente en blanco, en el caso de ser posible, no se soluciona nada, ¿verdad? En todo caso, llevará una sensación ficticia esta de ordenación mediante la relajación del sistema nervioso y de los humores, diríamos así, pero no habrá cambiado nuestro problema o situación a como era antes. Si yo tengo un problema, medito media hora, una hora, un día, termino de meditar, el problema sigue ahí. En todo caso, será una mejor predisposición que yo podré tener, ¿no es cierto? Y eso se logrará de varias maneras. El sufrimiento, para esta concepción, es enemigo de la vida presente y de la felicidad. La salud y la prosperidad material son frutos sanos del árbol de la New Age. La enfermedad se manifiesta como un castigo de la naturaleza por ir en contra de ella. En esto, a los que saben algo de filosofía, si buscan los estoicos, los antiguos estoicos, van a ver lo mismo, el mismo material, ¿no es cierto? Pero por lo menos es más honesto en aquello.
Contrariamente a esto, el cristianismo ha aprendido de la gran cátedra de Cristo en la cruz que el sufrimiento tiene un valor redentor, que no hay que huir del sufrimiento, sino aceptarlo con santa resignación, y que es un medio para que los fieles se unan y completen, así dice San Pablo, el sacrificio de Cristo. Hay que retomar estas ideas, porque a veces es normal que se diga, bueno, pero mejor no sufrir, ¿no es cierto? Y bueno, sí, es cierto, pero la vida, de alguna manera, tiene siempre sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con él? Esa es la pregunta. Es además aceptado como penitencia agradable a Dios. Muchos santos, muchas santas y santos en la vida de la Iglesia han mostrado esto, ¿no? Una de las formas que muchos santos han aconsejado para ayudar a las almas purgantes, es decir, las revelaciones de los santos e incluso de la Virgen misma en varias situaciones hablan de esto, ¿no? De que si uno quiere sacar un alma del purgatorio puede hacer muchas cosas, pero una de las cosas que mejor puede hacer es otorgar, ¿no es cierto?, el dolor a Dios en pos de las almas del purgatorio. En cambio, el budismo, por ejemplo, influencia directa de la nueva era, afirma en sus 4 nobles verdades, así las llama, que, primero, toda la vida es sufrimiento. Segundo, la causa de ese sufrimiento es el deseo. Tercero, el sufrimiento puede extinguirse extinguiendo la causa, que es el deseo. Y cuarto, para extinguir la causa del sufrimiento hay que seguir el noble camino óctuple, así se llama. Bueno, tiene que ver con una serie de cosas que uno tiene que hacer bien, hablar bien, comportarse bien, no hacer esto, no hacer aquello. Siempre es una especie de sucedáneo también de verdades cristianas, ¿no? Es entendible que todo hombre quiera vivir pleno de fuerzas y energías, sano para poder dar lo mejor de sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero rechazar el sufrimiento nos abre las puertas de un espíritu hedonista que no se puede asentar en las diversas y difíciles vicisitudes de la vida. La respuesta budista es de plano cobarde. Huir no es en ningún caso honorable, sino aplicar la virtud para desear correctamente lo que la inteligencia me dicta. Desear bien, digamos, no es no desear, es desear bien, es desear lo que es bueno. En el plano teológico, esto es, hacer la voluntad de Dios no siempre es grato y placentero, pero al modo de los monjes, el cristianismo entiende que la riqueza entiende que en las riquezas de la pobreza y en la libertad de la obediencia está la felicidad auténtica. Repito, que digo al modo del monje porque esto es una cosa que viene más bien de la corriente monástica en la historia de la Iglesia, ¿no es cierto? Aunque se extiende a otros ámbitos. El cristianismo entiende que, aunque no sea bueno y placentero siempre seguir a Dios, entiende o va entendiendo las riquezas de la pobreza y las libertades de la obediencia, que está en eso un poco también se juega la felicidad humana. En sentido antropológico, la New Age se presenta como un monismo espiritualista, monismo monos, uno, ¿no? Como que la realidad es solamente una y es espíritu. La realidad humana es solamente la espiritual. Y lo material no es más que una cáscara que hay que romper, lo que hay que desechar. Dentro de este determinismo, el hombre individual está asignado en su quehacer por las manifestaciones astrales, que se descubren mediante horóscopos y múltiples lecturas de médiums, maestros, magos, gurúes y demás, que están capacitados para revelar lo oculto. De esta manera hay una vocación en esta vida, pero que está determinada por estos parámetros, y el mal le sobreviene al hombre cuando no cumple con estos mandatos siderales de la naturaleza. El hombre moderno, desligado de las instituciones que no lo representan, está dispuesto a hacer de su yo un culto sagrado. La nueva era comparte muchos valores que defienden la cultura de la empresa y el evangelio de la prosperidad, de tal manera que sus seguidores no quedan incómodos ante prédicas que les llaman a vigilar estos aspectos. Se cree que se puede ser un materialista, hedonista y consumista a la vez que un ser espiritual. Es decir, no importa, uno puede seguir en su vida hedonista, consumista, materialista y todas estas cosas, y sin embargo también tener un barniz espiritual por afuera, ¿no es cierto? Siempre es bien visto esto. El cardenal Ratzinger, el Benedicto cuando era cardenal, antes de ser papa, dijo que la New Age, cito, quiere ofrecer un modelo totalmente antirracionalista de religión, una moderna mística en la que lo absoluto no se puede creer, sino experimentar.
Dios no es una persona que está frente al mundo, sino la energía espiritual que todo lo invade. La religión significa la inserción de mi yo en la totalidad cósmica, la superación de toda división. Esto lo dijo en un discurso en la conferencia, en el encuentro de presidentes de las comisiones episcopales de América Latina para la doctrina de la fe, celebrado en Guadalajara, México, en noviembre del 96. Vemos claramente cómo el objetivo de la nueva era es hacerle percibir al hombre esa experiencia espiritual más directa que en la oración o contemplación cristiana, en donde siente su yo inmerso en la totalidad cósmica. En la oración cristiana no lo va a sentir. Una vez probado este estadio místico, le será difícil a la persona dejar de buscar este tipo de experiencias, una vez que se inicia, porque se busca lo arrebatador, lo extático, lo embriagador, como única forma de religión. La religión se reduce a experiencia y sus frutos serían la paz interior, la armonía con el cosmos, quedando relegada u olvidada la serena contemplación de un Dios que ciertamente no se puede todavía asir. No se puede contemplar en directo, diríamos así, ¿no es cierto? La idea de tener que esperar y merecer para vivir esa experiencia me aburre, y este hombre devenido en semidios encuentra caminos para poder hacerlo. Es en este ámbito en el cual contemplamos los frutos o resultados de la New Age. La meditación trascendental, el yoga, el reiki, el feng shui, el tai chi chuan. Son todas formas ellas provenientes del budismo o más propiamente del taoísmo de Lao Tse, este chino que vivió en el siglo IV a.C. más o menos. El problema con estas actividades es que se presentan como meramente gimnásticas o estéticas, mientras que su verdadera base es espiritual. Ningún oriental practicante de estas disciplinas diría con honestidad que son formas deportivas para mejorar la salud del cuerpo. Nadie. Ellos tienen en claro su trasfondo más importante, mientras que a Occidente llegan licuadas en su contenido, más no en su finalidad, porque poco a poco quien practica estas actividades va dando forma a su cosmovisión, a una antropología diferente y desde ya a una nueva concepción religiosa. No es extraño escuchar que alguien conocido nuestro, ¿no?, que empieza a hacer yoga o feng shui, nos hable al tiempo de las energías, los chakras, los estados superiores de conciencia para alcanzar la autorrealización plena. Porque como bien dice el conocido refrán, a quien anda con miel algo se le pega. Un caso muy interesante, les recomiendo mucho ver este video, no por una cuestión de lugar, ¿no es cierto? No tenemos tiempo para ver esto, de que esto es una conferencia, ¿no? Pero un caso muy interesante, como testimonio para este valor formativo subrepticio que tienen estas prácticas, es el de la conversión del monje belga Joseph-Marie Verlinde, que de investigador en química nuclear se adentró en el mundo de la mística oriental en los años 60, llegando a ser asistente personal del famoso gurú Maharaji Mahesh Yogi, gurú entre otros de los Beatles. Entrenado luego en corrientes esotéricas y dotado de facultades curativas, incluso él dice que fue dotado de facultades curativas, otorgadas sin saberlo él por espíritus del mal, sufrió un proceso de conversión que le llevó a discernir la enorme diferencia y radical incompatibilidad entre la persona de Cristo y las religiosidades orientales y corrientes derivadas de la New Age occidentales. El video lo pueden ver, este texto después creo que les va a llegar, lo buscan, y es un video de unos 30 y tantos minutos. Él es un monje hace muchos años ya, pero comenta bien, desenmascara bien desde adentro, él estuvo, ¿no es cierto?, adentro de todo esto, y lo puede dar un buen testimonio de esto. Es imprescindible verlo. Creo que es especialmente perspicaz su alegato respecto al yoga, porque señala el error de creer que se lo puede practicar solo como un ejercicio, lo que recién decía. Le hacen una pregunta, ¿no? Le hacen una pregunta en la entrevista esta. ¿Los cristianos que practican yoga para su bienestar pueden continuar haciéndolo?, le preguntan al monje este.
La respuesta que dice el monje es: yo diría que no hay yoga cristiano, sino cristianos que hacen yoga. Solamente hay yoga y yoga. El yoga como tal como lo practicamos, hacía parte de una gran liturgia. O sea, tal como él lo practicaba con este gurú, hacía parte de una gran liturgia. Mientras que aquí muchos occidentales hacen yoga como ejercicio de relajación. Dicho esto, cuando le dije al gurú, a este gurú con el que estaba, durante un viaje en Alemania, que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo: pero esto no evitará que el yoga haga su efecto. Lo cual es muy significativo. El efecto del yoga está en contra de la actitud cristiana, que es la de acogida del otro, dejarse descubrir por el otro, dejarse personalizar por el encuentro con el otro. Hasta ahí lo que dice el monje Ferlinde. En esta era entonces neopagana, en la que el relativismo campea alegremente por todos los medios de comunicación, deformando los valores que la tradición del bien y de la verdad habían cimentado, se hace necesario denunciar con franqueza y claridad la ligazón entre práctica y teoría que estas disciplinas religiosas orientales hacen. Cito nuevamente al cardenal Ratzinger, la misma intervención. La New Age dice finalmente: dejemos el fracasado experimento del cristianismo, volvamos mejor de nuevo a los dioses, que así se vive mejor. Se presentan muchas preguntas, tomemos la más práctica. ¿Por qué se ha mostrado tan indefensa la teología clásica ante estos acontecimientos? ¿Dónde se encuentran los puntos débiles que la han vuelto ineficaz? Eso es lo que dice el cardenal, ¿no es cierto? Dice, bueno, ante el ataque de esto, ante la inmersión de esto, ¿qué es lo que ha pasado con las bases cristianas que la teología había hecho, ¿no es cierto? Voy a poner aquí algunas frases, voy a decir aquí 3 frases de 3 gurúes de la New Age. La primera es Diane Brandon, una señora, dice: y este énfasis en la espiritualidad y la conciencia refleja un reconocimiento de que somos, en esencia, seres espirituales y seres de energía pura, ya que la conciencia es una forma de energía, aunque creamos estar en el cuerpo. Neil Donald Walsh, otro señor, dice: somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Repito, somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Deepak Chopra, quizás sea el más conocido, dice, ahora lo vamos a ver, dice: nuestros cuerpos están contenidos dentro de nuestra conciencia y nuestra conciencia no está contenida dentro de nuestro cuerpo. Muy bien. Lo que quizás sea más interesante es saber cómo es que estos gurúes conocen que, por ejemplo, no somos cuerpo, sino que creemos estar ante tales entidades materiales, o cómo saben o pueden demostrar que solo tenemos y no somos una experiencia humana. Quiero decir, ¿cuál es la razón de esto? Porque yo podría decir cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué es así y no así? ¿Por qué así y no asá? Porque la teología cristiana no es irracional, ¿no? Eso lo sabemos. Y la filosofía, lo que hace la filosofía cristiana tampoco. Habrá baches, lagunas, partes en que no se entienda bien. Hay parte de misterio, evidentemente. Pero eso no quiere decir que no sea racional en algún punto, ¿no? Esto es totalmente irracional. Veamos 2 casos. Deepak Chopra, este último, que quizá además sale en televisión, en películas, es probablemente uno de los más conocidos de estos gurúes. Este experto hindú de la India, actualmente vivo, es el maestro de muchísimos personajes famosos de Hollywood, a quienes les proporciona algunas recetas anímicas para que estos se espiritualicen y alcancen la paz interior. Ha sido criticado por científicos por ejercer la pseudociencia, la magia y la medicina alternativa. Veamos una serie una lista de sus libros para darnos una cuenta de lo que habla, de qué habla. Un libro se llama Conocer a Dios. Otro libro, Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo. Otro se llama El sendero del mago. Otro se llama Iluminación. El Señor de la Luz. Otro se llama Rejuvenezca y viva más tiempo. Otro se llama Sincrodestino. Un camino a la sabiduría. Viaje hacia el bienestar. Un ángel se acerca. Curación cuántica. Almas gemelas. Buda. Jamás moriremos. Jesús. Tiene un libro sobre Jesús también. El tercer Jesús.
Mahoma, la perfecta salud, el alma del liderazgo, la receta de la felicidad. Creo que con eso, yo lo pongo acá porque creo que se ve clara a dónde apunta y qué es lo que se piensa, ¿no? Otro de los muy conocidos maestros espirituales que sin duda entra en esta renovación espiritual que la New Age intenta hacer es Osho. No sé si lo han escuchado. O-S-H-O. Osho. Gurú de muchos modelos y de muchos personajillos de la farándula, ¿no es cierto? Este maestro que rechazaba todas las religiones institucionalizadas formó su propia secta en la India, de donde era originario, y luego se trasladó a los Estados Unidos, donde adquirió cierta relevancia y desarrolló una intensa actividad espiritual en el estado de Oregon. Allí tuvo problemas con los habitantes de aquel lugar, mientras que sus seguidores mismos lo criticaban por su doblez. Esto es fantástico. Ya que tenía una colección de Rolls Royce para uso privado. Repito, Rolls Royce para uso privado, un maestro espiritual, colección. Luego de diversos problemas con la ley fue deportado y murió en su país natal, pero vende libros por todos lados. Estos son sus 10 mandamientos, así los dice, los 10 mandamientos, en abierto desafío a los 10 mandamientos de Dios. Primero, nunca obedezcas ningún mandato a no ser que también provenga desde tu interior. Segundo, no hay otro Dios que la vida misma. Tercero, la verdad está dentro de ti, no la busques por otra parte. Cuarto, el amor es una plegaria. Quinto, llegar a ser el vacío es la puerta hacia la verdad. Llegar a ser el vacío es la puerta de la verdad. El vacío mismo es el medio, el destino y el logro. Sexto, la vida es aquí y ahora. Qué descubrimiento, ¿no es cierto? Séptimo, vive totalmente despierto. Octavo, no nades, flota. Noveno, muere a cada instante para que puedas nacer de nuevo a cada instante. Décimo, no busques aquello que es. Aquello que es, detente y mira. O sea, no matar, no codiciar a la mujer del prójimo, no mentir, no. Flota. Bueno. Este esoterismo ocultista genera la atracción inmediata de quienes, como he dicho, buscan la fascinación por lo desconocido, lo místico, lo fabuloso, lo legendario, y prefieren huir de este relato huir a este relato fantasioso que pisar la realidad. Es mucho mejor tener una actitud abierta a nuevas y constantes tesis sobre la verdad que anclarme en el siglo XIII. Decir que esto es un auditorio y que aquí hay reunidas personas es demasiado hierático, demasiado rígido. Tú no eres el dueño de la verdad. Quizás esto sea un circo, ¿no es cierto? Y quizás nosotros no seamos humanos, y eso sí ya se han dedicado a decirlo. Involucremos entonces opciones que dejen contentos a todos. No voy a molestar, ¿no es cierto?, con mis valores. Veamos ahora, una vez más o menos aclarado esto, me apuro un poquito, ¿qué es el nuevo orden mundial? Brevemente. El concepto de nuevo orden mundial surgió después de la caída de la Unión Soviética y, si se quiere, aún antes. La idea es que, fracasado la polarización de poderes que intentaba gobernar el mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estos serán reemplazados no ya por naciones, sino por un poder presente mundialmente, que ordenará la realidad en determinada forma y que llevará a la humanidad a una época de paz y prosperidad nunca visto antes. Si quieren ver algo de esto, vean lo que decía Comte acerca de la era positiva y van a ver que dice exactamente lo mismo. O sea, es un proceso que se repite. Para llegar a esto, es necesario licuar todo concepto de índole tradicionalista, nacionalista, cultural y religioso, sobre todo esto último, y reemplazarlo por un sustituto. Diluyendo las formas tradicionales en que una cultura se expresa y se ancla frente a los cambios bruscos que suceden en el planeta, esa cultura será fácilmente ocupable por un nuevo paradigma y se llegará a una unificación cultural en la que poder ingresar los nuevos valores acordes a la nueva situación. Si tengo que cortar de raíz lo que sea más fuerte, más presente en estas culturas, en las diversas culturas, para luego entonces sí meter lo mío, ¿no? Pues bien, resulta que la New Age entra como anillo al dedo en este maquiavélico proyecto, porque justamente coinciden en quitar del medio concepciones fijas sobre asuntos que hacen a la esencia de una civilización.
El fundamento o excusa de esto viene del concepto llamado en alemán Zeitgeist, o espíritu de la época, traduciendo en latín genius seculi, o el genio del siglo, del tiempo, que proviene de la filosofía idealista alemana, principalmente hegeliana, de Hegel, que concebía a Dios como una idea que se desenvolvía dialécticamente en el tiempo hasta alcanzar su plenitud. Urdida como un engaño fabuloso al modo del mismo positivismo comteano, el nuevo orden mundial se alista para hacer su desembarque en un mundo que, mediante las grandes compañías multinacionales, como satélites, generan este proyecto. Una vez que un país, vamos a suponer en el caso, está infestado con cadenas de comida extranjeras, ropa, música, tecnología foránea, tiene el terreno preparado para continuar la implantación del nuevo orden. Si a esto le sumamos que las modas en hablar, pensar, leer o no leer y comportarse están dictadas desde fuera de estos etos particulares, de estas formas de ser propios particulares, tenemos la receta cocinada. La idea es que todo el mundo ame y rechace las mismas cosas por los mismos motivos, que se peinen igual, que se vistan igual, que hablen igual, que escuchen la misma música. Todo una masa uniforme que se mueve en el mismo sentido, ¿no es cierto? La era tecnológica supone la posibilidad de una sociedad más controlada, que responda a los intereses mundialistas sin restricciones populistas. La masa, una vez adormecida mediante distracciones hábilmente distribuidas, espectáculos musicales, deportivos, tenemos el mundial ahora, shows, películas, etc., no será obstáculo para imponer las condiciones. Pan y circo. Esto es más viejo que los romanos mismos. Para esto es necesario también reducir la población mundial, cosa que están logrando, al menos parcialmente, y reducirla drásticamente, fuertemente. Con este fin es que se ha realizado la revolución feminista, las campañas de anticoncepción y la idealización de un estilo de vida exitoso con algún o ningún hijo. Conclusión. La nueva era está llamada a ser la nueva y única espiritualidad del mundo globalizado, consistente en un panteísmo con una buena dosis de principios pseudo-espirituales como la reencarnación, bajo ningún fundamento, todas reunidas bajo ningún fundamento. En efecto, sus adeptos creen que ellos y toda la realidad son Dios o parte de Dios, es decir, Dios no es más que esto mismo. De ahí la fuerte inclinación de este movimiento hacia el ecologismo o el ambientalismo radical, nuestros amigos que estuvieron antes que nosotros. El ambientalismo radical promueve la falsa idea de que la degradación del ambiente, la cual exageran, porque hay, pero la exageran, se debe a la sobrepoblación, la cual hay que controlar con la planificación familiar o, en lo posible, con la eliminación de la familia como tal. Para esto es que se publicitan y financian cientos de miles de campañas en pro del aborto legal y gratuito y la sodomización de la sexualidad humana con leyes inicuas como el del matrimonio homosexual. Destruyendo la naturaleza propia de las cosas, quedará todo el orden subvertido, como cuando ocurrió el pecado original, y ante el caos se beneficiarán quienes están detrás de este maligno proyecto. A río revuelto, ganancia de pescadores. Finalmente, queda tomar conciencia, reflexionar sobre las pequeñas decisiones diarias, ya que en la familia se juega el destino de la humanidad, sabiendo que solo Jesucristo es quien ofrece el agua viva que regenera el alma. Me gustaría terminar entonces con una cita del documento magisterial del Pontificio Consejo para la Cultura, haciendo mías sus conclusiones. La naturaleza gnóstica de este movimiento de la New Age exige que se lo juzgue en su totalidad. Desde el punto de vista de la fe cristiana, no es posible aislar algunos elementos de la religiosidad de la nueva era como aceptables por parte de los cristianos y rechazar otros, puesto que el movimiento de la nueva era insiste tanto en la comunicación con la naturaleza, en el conocimiento cósmico de un bien universal, negando así los contenidos revelados por la fe cristiana, no puede ser considerado como algo positivo o inocuo, tibio, digamos. En un ambiente cultural marcado por el relativismo religioso, es necesario alertar contra los intentos de situar la religiosidad de la nueva era al mismo nivel que la fe cristiana, haciendo que la diferencia entre fe y creencia parezca relativa y creando mayor confusión entre los desprevenidos.
En este sentido resulta útil la exhortación de San Pablo: avisar a algunos que no enseñen doctrinas extrañas ni se dediquen a fábulas y genealogías interminables que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. Les agradezco mucho.